Libro de Números capítulo 26. El libro de Números capítulo 26, vamos a leer del versículo 50 en adelante. Del versículo 50 en adelante. Sígame con su vista y por favor para que usted mire que estamos leyendo, ¿verdad? Seguidamente la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios a su letra. Dice en el versículo 50: Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Y habló Jehová a Moisés diciendo: A estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por su familia son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maelitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Levit, que le nació a Levit en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Todo junto, el versículo 65 dice: Porque Jehová había dicho a ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dios bendiga su palabra. Gracias. Puede tomar asiento. Niños de 4 a 11, de 4 a 7, pueden ir a sus clases. Niños de 8 a 11 pueden ir a sus clases. No estoy seguro, pero hay personas que van a discipulado, ¿no, verdad? ¿Sí? Creo que no. Bueno, se me ha concedido una vez más el privilegio inmerecido de poder predicar la palabra de Dios. El pastor Jason está de viaje, anda en Comayagua, dejando a Jordan en el aeropuerto. Ore por la protección de Dios para su viaje. Quiero comenzar esta mañana directo con la predicación porque hay bastante y yo tengo hambre. Así que nos vamos a ir temprano si es posible. Quiero hacerle una pregunta, hermano, pero piense bien en la pregunta. ¿Quiere crecer espiritualmente? A ver, ¿quién quiere crecer espiritualmente? Amén. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Y qué bueno, no qué bueno, pero hay personas sinceras que dejaron su mano abajo. Personas honestas. Mire, en la vida cristiana, cada uno de nosotros debe crecer, debe madurar y anhelar parecernos cada día más a Cristo. Pero seamos sinceros, seamos honestos. Muchas veces no queremos pasar por el proceso que Dios usa para este crecimiento. El camino para ser espiritualmente maduro, le diré,
está lleno de momentos difíciles, lleno de momentos incómodos e incluso que pueden llegar a ser dolorosos. Busque por favor en su Biblia Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Amén. Santiago capítulo 1 y sígame con su vista en los versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago aquí nos está hablando acerca de las pruebas. Este versículo habla acerca de la tribulación, pero no es un texto que esté escrito para que usted y yo nos desanimemos, sino más bien para enseñarnos que la prueba, es decir, la tribulación, no es enemiga de nuestra fe, sino más bien es el instrumento que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Le repito, la prueba, es decir, la tribulación, es el instrumento que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Mire, hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de creyentes. Está el creyente maduro en la fe, está el creyente inmaduro en la fe. El creyente inmaduro dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo? En cambio, el cristiano maduro, el creyente maduro comienza a preguntarse, ¿qué quiere Dios enseñarme con lo que está pasando? Hoy, esta mañana, vamos a ver por medio de la Escritura y la palabra de Dios, ver que las pruebas son necesarias para el crecimiento espiritual. Son necesarias y que nosotros debemos aprender a verlas con ojos espirituales, verlos con ojos de la fe, ver las pruebas, verlas con ojos de la fe, no con miedo y no con quejas. Quiero hacerle un par de preguntas. No me las conteste, pero respóndalas para usted mismo. ¿Ha pasado alguna vez por una prueba tan difícil o está pasando en este momento por una prueba tan difícil que ha tenido el deseo de renunciar a todo? Una pregunta aún espiritualmente más profunda. Las dificultades que pueda estar pasando en este momento, ¿le están acercando a Dios o le están alejando de Dios? ¿Qué está pasando con las pruebas que el Señor ha puesto en nuestra vida? ¿Nos están acercando a Él o están haciendo que nos alejemos de Él? Las pruebas, déjeme decirle, hermano, que es una realidad para todo cristiano. La Biblia nos enseña que no pasamos por la prueba por casualidad ni como castigo injusto, sino más bien que es parte del proceso de Dios para que podamos crecer espiritualmente. Vuelva al texto, dice Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se complace Dios en que usted y yo podamos sentir dolor? Aquí en este versículo dice, tened sumo gozo. Tened sumo gozo en las pruebas. No porque el dolor que la prueba produzca sea bueno en sí mismo, sino más bien lo que la prueba puede producir. Usted y yo debemos gozarnos si estamos atravesando por una prueba, no porque la prueba produzca dolor, no nos alegramos del dolor que produce la prueba, pero debemos gozarnos, dice la Escritura, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero nos gozamos de lo que la prueba puede producir en nosotros, el resultado. Dios moldea nuestra fe y nuestro carácter para hacernos perfectos y cabales, dice Santiago, sin que os falte cosa alguna. Entonces, esta mañana vamos a aprender solo 3 cosas. La verdad es que hay mucho de esto, pero
decidí dejar por tiempo solo 3 cosas. En primer lugar, ¿por qué llegan las pruebas? En segundo lugar, ¿qué propósito tienen las pruebas en la vida del creyente? Y por último, ¿cómo las pruebas son el camino para que podamos tener madurez espiritual? Mi oración hoy es que el Espíritu Santo pueda traer a nuestras vidas, y yo me incluyo, una convicción renovada. Las pruebas no son obstáculo en la vida del creyente, sino más bien oportunidades para crecer en Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bueno, una vez más entramos, Señor, delante de su santo trono, no por mérito nuestro, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Le pido, Señor, que me conceda gracia para poder enseñar el mensaje que usted ha puesto en mí, pero sea, Señor, su Espíritu Santo hablando y no yo. Padre, confieso delante suyo y de la congregación que realmente soy un hombre que no merece este privilegio, pero mi buen Dios, también le pido que usted me dé la sabiduría, la soltura necesaria para poder enseñar su palabra. Y ponga en nosotros corazones, Señor, atentos al mensaje que usted quiere enseñarnos. Le pido esto, mi Cristo, en su santo nombre. Amén. En primer lugar, quiero hablar esta mañana acerca de las causas de la prueba. Mire la segunda parte de nuestro versículo 2. La segunda parte dice, si os halláis. Ahí no dice, si alguna vez por casualidad en la vida llega a tener una prueba. Ahí dice más bien, cuando os halléis. ¿Se entiende? La Biblia está implicando que las pruebas son una realidad inevitable en la vida del creyente. Cada uno de nosotros en determinado momento va a pasar por una prueba. Ahora, no todas las pruebas tienen el mismo origen. Hay diferentes causas por las cuales las pruebas pueden venir a nuestra vida. La palabra de Dios enseña que hay varias causas de por qué sobreviene la prueba a la vida del creyente. Aquí en Santiago estamos viendo que viene por fortalecimiento de la fe, pero también viene para madurez espiritual y esperanza, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Para enseñarnos dependencia de Dios, 2 Corintios 1, 8 y 9. Para prepararnos para poder consolar a otros, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Para glorificar a Dios, Juan capítulo 9, versículos 1 y 3. Puede venir la prueba por persecución, por justicia, 2 Timoteo 3:12. Por propósitos eternos que aún no entendemos, Romanos 8:28. Por disciplina amorosa de Dios, Hebreos 12, 5 al 11. Como consecuencia del pecado propio, Gálatas 6:7. Pruebas por ataques del enemigo con el permiso de Dios. Usted ve el libro de Job, también Lucas 22:31. Pero aunque las pruebas pueden venir por diferentes orígenes, por diversas causas, se pueden resumir en 2. Inciso A, algunas pruebas son el resultado de nuestro propio pecado. La Biblia es clara y enseña que nuestras malas decisiones y nuestra desobediencia a la palabra de Dios traen consecuencias dolorosas. No lo busques, si está en la pantalla, léalo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cristiano casado que comete adulterio, sufrirá las consecuencias. El joven que está viviendo en fornicación, pagará en su propio cuerpo por su pecado. El que está actuando con orgullo o codicia, la Biblia dice que será humillado y tropezará, caerá, sufrirá caídas. El que vive con rencor y no perdona, está dejando la puerta abierta al enemigo para que actúe en su vida, y esto es sumamente peligroso. El que vive en desobediencia a la palabra de Dios cosechará dolor, cosechará tristeza y sufrirá pérdida. Lo cierto es que muchos cristianos están pasando por pruebas en su vida no porque Dios los esté formando, sino más bien porque son el resultado de lo que ya sembraron. Pero aún estas pruebas, Dios las puede usar como consecuencia, o más bien puede usar estas consecuencias como disciplina
para llevarnos al arrepentimiento. ¿Cuántos de los que somos padres aquí vemos a nuestros hijos jugando con la cajita de fósforos? ¿Qué les decimos? Deje eso que se va a quemar, ¿cierto? Pero como padres no le quitamos los fósforos. Viene el niño, desobedece y se quema. Mire, el niño no se quemó por la crueldad del padre. El niño se quema por la desobediencia. Pero esa quemadura le va a producir a él una experiencia que le va a ayudar en la vida. Desde luego, si lo vemos que está cerca de un fuego grande, no lo vamos a dejar caer ahí, ¿no? Eso sí sería crueldad de parte nuestra, pero sabemos que algo así puede enseñarle a nuestro pequeñito una lección importante para ser más sabio en la vida. La segunda razón por la que las pruebas son permitidas en la vida del creyente es porque Dios quiere hacernos crecer. Hay pruebas que vienen a la vida del cristiano no porque esté relacionado directamente con pecado personal, sino más bien que son parte del plan de Dios para moldearnos, para madurarnos, para prepararnos para una obra mayor. Mire, a veces los que están sirviendo en el ministerio de pronto... No traje un ejemplo, pero ahorita se me ocurre uno. Si usted está en el ministerio de buses y de pronto tiene una colisión, esto es porque el Señor está preparándole para algo mayor. No debe verse como un castigo. A veces sobreviene a la vida del creyente pruebas como estas, no por pecado, sino más bien porque Dios quiere quiere moldearnos para algo mayor. Busque Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. A mí, yo siempre lo digo, me encanta el hermano Roberto y su habilidad para encontrar versículos. Siempre he creído que hay trampa en esa Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Conteste con un amén si ya lo tiene. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Lo ven? Si es necesario, tengáis que ser afligidos, no en una, dice la Escritura. ¿En cuántas? En diversas pruebas. Considere a Job. La Biblia nos enseña que Satanás estaba yendo delante del trono de Dios para acusar a Job, pero en el versículo 8 Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahí en ese mismo versículo dice: varón perfecto y recto. Job no fue probado porque había pecado. Job fue probado porque Dios quiso glorificarse en la integridad de Job. José, recuerda, José fue encarcelado injustamente cuando por la lujuria de la esposa de Potifar, que quería tener relaciones sexuales con él. Entonces José hizo lo que debía haber hecho, lo que cada joven debe hacer. Salió huyendo, pero José fue encarcelado injustamente. Pero esta prueba del encarcelamiento vino por propósito de Dios. Dios lo usó posteriormente para salvar a toda la nación de un hambre terrible. El dolor no siempre indica que usted y yo estemos mal delante de Dios. A veces indica que Dios está trabajando profundamente en nosotros. No debemos despreciar el trato de Dios que tiene con nosotros por medio de la prueba. Mire, piense en el alfarero. El alfarero no está ahí con el barro, acariciándole así suavecito. En realidad viene, lo golpea, lo muele, lo estira, lo tuerce, quita todo lo que es innecesario del barro
para poder hacer de él al final, ¿qué cosa? Una vasija útil. A veces el proceso puede ser doloroso, pero tiene un propósito. Como le dije antes, las pruebas en la vida del cristiano no son casualidad, no son castigo injusto. Tienen un propósito en la vida nuestra. Lo importante es no desaprovechar la prueba. Si está atravesando por una prueba, no desaprovechemos la prueba. Y hagámonos una pregunta. ¿Qué quiere Dios enseñarme con esto? ¿Qué quiere Dios moldear en mi vida con la prueba que estoy pasando? ¿Por qué Dios permite que pase esto? No como queja, sino para entender el propósito de Dios en medio de nuestra vida. Vuelva a Santiago, por favor, capítulo 1, y ponga una marca ahí porque vamos a estar muchas veces en Santiago 1. Versículos 3 y 4 dicen, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios, le repito, no permite pruebas en nuestra vida sin un propósito. Si estamos atravesando por una prueba, y cuando digo prueba me refiero a una carga, a tribulación, si estamos pasando por una tribulación en nuestra vida, no es casualidad. No estamos allí por casualidad. Las pruebas tienen un diseño de parte de Dios y tienen el propósito de producir carácter, paciencia y madurez. Si trajo lápiz, apunte esto. El propósito de la prueba es producir en nosotros carácter, paciencia y madurez espiritual. La prueba que usted y yo podamos atravesar en nuestra vida cristiana tiene el propósito de producir en nosotros carácter, producir paciencia y producir madurez. Inciso A, quiero hablar acerca de la paciencia. Aquí la palabra paciencia en la Biblia no está utilizada en el sentido, por ejemplo, cuando vamos a la oficina del Registro Nacional de las Personas. Me pasó recientemente, llegué a la ventanilla y la muchacha que atiende me dice, mire, sea paciente, voy a ir a almorzar ahorita. Y me tocó esperar. No es a esta clase de paciencia a lo que la Biblia se está refiriendo. La Biblia dice paciencia como sinónimo aquí de constancia, perseverancia. Es decir, la prueba quiere formar en nosotros hombres que seamos perseverantes, resistentes, que tengamos fidelidad bajo la presión. Ese es el propósito de la prueba. Romanos 5, versículos 3 y 4, no lo busquen, léanlo en la pantalla. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vamos a ver este versículo un poco más detallado más adelante. Pero si usted, hijo de Dios, si usted como hijo de Dios, escuche esto, Dios no quiere hijos mimados. Dios no quiere hijos mimados que se estén rindiendo ante la primera dificultad que sobrevenga a la vida cristiana. Él forma soldados espirituales que soporten con gozo, que siguen orando, que siguen sirviendo en el ministerio y que siguen confiando en su voluntad a pesar de todo. ¿No dijo Pablo, he peleado la buena batalla? Bueno, es una batalla. Dios no quiere personas lloriqueando, quejándose, gente mimada. Él está formando soldados. ¿Cuál es nuestra actitud en esto? Yo fui salvo el 28 de junio de 2016. Vine aquí a esta congregación y desde aquí del púlpito, lo he dicho un par de veces, una prédica que machetazo y machetazo que parecía que le escribieron para mí. Me fui de aquí diciendo, jamás vuelvo aquí. El domingo siguiente regresé y yo no sé cómo el predicador volvió a predicar un mensaje que aquí ya no eran machetazos sino cuchilladas. Y la palabra de Dios
clavó en mi corazón de tal manera que, mire cómo lo voy a decir, no tuve más remedio que rendirme a los pies de Cristo. Fui bautizado el 25 de septiembre y comencé a servir en el ministerio sin entender muchas cosas, sin saber muchas cosas, pero comencé a servir ahí en cositas pequeñas. En octubre de ese mismo año comenzaron los primeros síntomas de la enfermedad que padezco. Muchos de ustedes saben que yo he sido diagnosticado con un tipo de cáncer en la sangre que produce las lesiones que usted ve en mi piel. Le digo esto para decir una sola cosa. No estaría aquí esta mañana pudiendo predicar si eso no pasara en mi vida. Porque Dios sabe que yo he sido y sigo siendo un hombre orgulloso. Y yo sé que Dios está tratando con mi orgullo. Vuelva a Santiago capítulo 1 y vamos a ver el punto número 2, el inciso B, la madurez completa. Estamos hablando del propósito de la prueba. Uno de los propósitos es la paciencia. El siguiente propósito es la madurez completa. Santiago, versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando la Escritura dice aquí perfectos, no significa sin pecado. Ya el pastor Jason predicó esto el domingo pasado. La Escritura acá está diciendo hombres completos, cristianos completos, desarrollados, es decir, formados espiritualmente, para que seáis perfectos y cabales, dice la Escritura. Y cabales aquí implica que no haya áreas de inmadurez o descuidadas, es decir, que seamos maduros espiritualmente. Si usted me pregunta a mí, ¿usted ya es perfecto y cabal? No. Por eso el Señor sigue tratando con mi vida. Porque no soy ni perfecto ni soy cabal. Aún hay muchas áreas en mi vida de inmadurez espiritual y aún no soy un hombre formado completamente, espiritualmente hablando. No lo busque, léalo en la pantalla. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que usted y yo debemos tener. Como decía el pastor Jason el domingo pasado, no nos estamos comparando con el de la par. Sí, yo soy mejor que el hermano Roberto. Yo no hago las cosas que hace el hermano Roberto. No es el estándar, no es la medida. Cuando vemos hacia la cruz, ese es el lugar donde nosotros debemos compararnos. ¿Qué tanto me parezco yo a Cristo? Esa es la medida con la cual nosotros nos comparamos. Mire, al igual que el pastor Jason, eso del ejercicio, eso de levantar pesas nunca ha sido para mí. Yo levanto también, igual que él, yo levanto tenedores. Pero la prueba en nuestra vida espiritual forman el carácter, son el ejercicio que forma nuestro carácter espiritual. Déjeme decirle algo más. Si usted está pasando por una prueba, por una tribulación, el propósito de Dios no es destruirle. Dios no está buscando destruirle, sino más bien perfeccionarle. El propósito, escuche bien, le repito, es que seamos maduros, que seamos firmes, que seamos pacientes, que seamos completos en un carácter cristiano. No vea la prueba como un castigo, mírela como un entrenamiento de parte de Dios para nuestra fe. Amén. No estoy diciendo que sea fácil. La prueba y la tribulación causan dolor y no es fácil. Tercer punto. Las pruebas son para crecer. Volvamos ahí a Santiago 1, 2 y 4. Y permítanme hacer algo. Permítanme parafrasear este versículo con lo que hemos aprendido hasta ahorita. Déjenme leerlo de esta manera. Hermanos míos de la Iglesia Bautista Belén, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, mas tenga la constancia su obra completa, para que seáis completos, maduros espiritualmente, sin que os falte cosa alguna. Aquí el texto no dice que nos alegremos por la prueba. Nos gozamos por lo que la prueba produce en nuestra vida espiritual. Amén. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, no por la prueba en sí misma, que es dolorosa, sino por el resultado que ésta producirá en nuestra vida. Inciso A. Las pruebas desarrollan carácter cristiano. Vaya a Romanos capítulo 5, ahora sí. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, y no solo esto, déjeme leerle desde el versículo 1 para que entendamos. Está hablando acerca de la justificación. Dice que somos justificados por la fe, que tenemos por medio de la fe paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también la Escritura en el versículo 2 que tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual debemos estar firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, no solo nos gozamos de haber sido justificados por la fe y de tener entrada a la esperanza de la gloria. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí, la palabra prueba en el griego es dokimi. No es exactamente igual a la que se usa para tribulación. Aquí prueba significa carácter aprobado. Entonces, hay una cadena espiritual de crecimiento. Mire, la prueba, es decir, la tribulación, produce paciencia, es decir, resistencia espiritual. La resistencia espiritual produce prueba, es decir, carácter aprobado, o carácter probado, más bien. Esto produce esperanza, es decir, una confianza renovada. Entonces la cadena espiritual del crecimiento es así. La tribulación produce resistencia espiritual. La resistencia espiritual produce carácter probado. Y el carácter probado produce una confianza renovada. ¿Tenemos confianza en que Dios está obrando en nuestra vida? ¿Tenemos confianza que a pesar de la situación que estemos viviendo, Él tiene un propósito con ello? Sin pruebas no vamos a crecer espiritualmente. Inciso B. La madurez espiritual es la meta. Busque, por favor, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Mientras usted busca Hebreos 12, yo voy a leerle Efesios capítulos 4, versículos 13 y 14. ¿Ya está en Hebreos 12? Dice Efesios 4, versículos 13 y 14. Usted quédese en Hebreos. Efesios 4, 13, 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El crecimiento espiritual, en primer lugar, nos va a llevar a no ser niños fluctuantes. Yo no voy a volver a la iglesia porque a mí no me dieron la mano. Yo ahí no regreso porque hay unos hermanos que a uno no le hablan, se juntan solo entre ellos. El crecimiento espiritual va a producir en nuestra vida que ya no seamos niños fluctuantes, que no seamos movidos por vientos de doctrina. Ojo aquí.
Estamos ahí en casa y la radio dice, un pseudo predicador, es que el cristiano no debe vivir en pobreza ni sufrir enfermedades. Cuidado si está prestando atención a doctrinas así. La Biblia dice que no debemos ser movidos por viento de doctrina. La madurez espiritual o el crecimiento espiritual también nos va a permitir no ser dominado por las emociones. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿después de qué? Después de la disciplina. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Está usted atravesando por una prueba? La Biblia dice, sí, es cierto, es verdad. Ninguna de las que están atravesando ahorita parece ser causa de gozo. No parece ser causa de gozo, más bien de tristeza. Es difícil haber perdido el empleo, es difícil haber perdido un familiar, es difícil sufrir una enfermedad que se le dice incurable, es difícil vivir con hijos rebeldes, es difícil vivir con esposos que no comprenden, es difícil todas estas cosas, sí, y pueden parecer causa de tristeza. Pero después, dice la Escritura, de la disciplina, por supuesto, después de que esto ocurra, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La prueba no tiene el objetivo de destruirle, pero una prueba nos puede quebrar o nos puede fortalecer dependiendo de la actitud que nosotros tengamos. Nos puede alejar de Dios o nos puede acercar a Dios. ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Estamos en medio de una dificultad? ¿Me estoy acercando a Dios o me estoy alejando de Dios? ¿La prueba me acerca a Él o la prueba me aleja de Él? Las pruebas no solo son inevitables, son necesarias en la vida del creyente. Son la herramienta que Dios usa para formar a sus hijos a la imagen de Cristo. Usted seguramente sabe que hay plantas que se dan mejor en ciertos climas, que se dan mejor en ciertos terrenos. Hay plantas que crecen bien aquí, pero no crecen en otro lugar. Si no, un ejemplo, mire los gringos, ¿por qué les gusta tanto nuestro banano? Allá no crece el banano. Por eso a ellos les gusta nuestras bananeras. Déjeme plantearle esta idea. La prueba es el terreno donde Dios cultiva la madurez espiritual. Su madurez espiritual y la mía crecen en medio de la prueba. ¿Está usted enfrentando una o diversas pruebas? Déjeme decirle, Dios no está buscando destruirle. La prueba no está diseñada para separarle de Dios. La prueba es para fortalecernos y para que podamos crecer espiritualmente. Este texto no está ahí, pero es un texto que deberíamos memorizar. Posiblemente usted ya lo sabe, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, dice Cristo. Yo he vencido el mundo. Mire, el llamado de esta mañana es que aprendamos a mirar la tribulación con ojos de fe. Que las aceptemos con paciencia, entender que cada tribulación, que cada prueba, Dios la está usando para que crezcamos espiritualmente. Todos queremos crecer. Muchos levantamos nuestra mano al inicio. Pero Dios utiliza la prueba en nuestras vidas para que podamos tener ese crecimiento que anhelamos. Hoy, antes de que vayamos en oración al Señor, yo quiero invitarle a que hagamos un compromiso, cada uno de nosotros, un compromiso personal.
Si usted no está en medio de la prueba, gloria a Dios. Cante al Señor, alabe al Señor, pero la prueba llegará en su momento. Y si usted está en medio de una prueba, no la veamos como enemigo, más bien veámosla como una oportunidad. Debemos orar para que Dios nos dé la fortaleza necesaria, la paciencia que se necesita para atravesar esta prueba. Debemos siempre buscar el ánimo en la palabra de Dios, apoyarnos en hermanos que son mucho más maduros que nosotros en la fe. Mire, la madurez no se alcanza en medio de la calma. La madurez aparece en medio de la tribulación. Hay otro mensaje que había preparado para esta mañana y es cuando Jesús manda, o más bien Jesús cruza con los discípulos el mar de Galilea y en medio se desata una tormenta. Esto sirvió para que ellos pudieran crecer espiritualmente. Hagámonos dos preguntas esta mañana. ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios me transforme por medio de la prueba? ¿Confío en que Dios usará el momento que estoy atravesando para hacerme crecer espiritualmente? Mire, si su respuesta es sí, que entendamos que la prueba no es el propósito en sí mismo, sino más bien el resultado que ésta produce en nuestras vidas. Déjeme darle una ilustración muy interesante, bien práctica para este mensaje. El joyero, bueno, usted sabe que el oro en la naturaleza no es un oro puro. El oro que se extrae se llama incluso así, oro natural. Y sale con muchas impurezas, está mezclado con muchos minerales, cuarcita, incluso puede estar mezclado con plata, cobre y muchos otros minerales. Pues el joyero toma este material que está lleno de impurezas y para purificarlo lo sumerge en el fuego caliente, lo pone en el crisol a altas temperaturas. El fuego no destruye el oro, pero sí quema todo lo que hace que el oro sea impuro. Sin ese proceso, el oro jamás sería puro y no sería valioso. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Dios permite las pruebas como el fuego para purificar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Aunque duela y aunque desde nuestra perspectiva pueda parecer injusto, Dios está trabajando para santificarnos, para hacernos más firmes y sobre todo para ser útiles para su obra. Si usted está sintiendo el calor de la prueba en estos momentos, recuerde que Dios no busca destruirle, sino moldearle. Y cuando el fuego haya hecho la obra, nuestra vida va a brillar como testimonio más fuerte de una fe más profunda. Yo no sabía esto antes de esta predicación. Había escuchado hablar de oro de 10 quilates, de 14 quilates, de 18 quilates. Yo entendía que entre más quilates, más valioso, pero no sabía a qué se refería. El oro de 10 quilates tiene el 41% de pureza. El de 14 quilates tiene el 58.3% de pureza. El de 18 quilates el 75% de pureza. El de 22 quilates el 91.6% de pureza. Y el de 24 quilates tiene el 100% de pureza. Pero entre más puro se quiere el oro, el proceso es más duro cada vez. Póngase en pie, vamos a orar. Hermano Walter, le voy a pedir que usted dirija este tiempo, por favor.
Vamos a orar, hermanos, en esta mañana después de este mensaje. Muchas gracias, hermano Douglas, por esta enseñanza. Las pruebas son puestas en nuestra vida para ayudarnos a crecer, ayudarnos a depender más de Dios, ayudarnos a comprender que hay cambios que tienen que pasar en nuestra vida. Oremos al Señor en este momento. Amado Padre, en esta mañana venimos delante de usted, Señor, entendiendo que usted habla a través de su palabra y comprendiendo que aún reconociendo que por la gracia de su amor, de su bondad y de su misericordia, Señor, gozaremos en un futuro de una eternidad al lado suyo, Señor. Pero mientras estamos aquí en este mundo, en este cuerpo que usted nos ha dado, Señor, usted quiere moldearnos, quiere transformar nuestra vida, quiere que seamos conformados a una imagen perfecta guiada por usted, Señor. Pero muchas veces nosotros queremos moldearnos a nosotros mismos, Señor. Y es por ese motivo que usted pone las pruebas delante de nosotros, Padre, para formar nuestro carácter, para formar nuestras convicciones, para crecer en esta vida en una manera espiritual, Señor. Yo sé, Padre, que no hay ni una tan sola persona en esta mañana aquí que pueda decir que no ha pasado o no está pasando por una prueba en algún momento. Quizás en esta mañana hay alguien que puede decir, puede ser que estoy pasando por pruebas, pero no me siento en la confianza de estar siendo ayudado por Dios. O cambiando la forma de decirlo, es probable que Dios no me está ayudando en la prueba porque no estoy seguro de conocerle a Él. Si es así su condición, si usted cree que no tiene a Dios en su vida, esa es una tristeza, pero es una tristeza que se puede corregir. Y esto solo lo hace Dios a través de su palabra. Si usted no está seguro de su destino eterno en esta mañana, solo levante su mano. No vamos a pasarle adelante, no se preocupe, no es la intención. Solo queremos orar por usted y si es su voluntad poderle mostrar con la palabra de Dios cómo Dios dice que usted puede tener la seguridad de tener una salvación perfecta. ¿Hay alguien? Si usted está consciente de que usted es hijo o hija de Dios, esté preparado para cuando la prueba venga. Pero esa preparación no debe ser en nuestras fuerzas, sino cimentados y arraigados en Cristo Jesús. Él es nuestro amigo, Él es nuestro fiel ayudador. Padre, en esta mañana permítanos, Señor, poder apoyarnos en usted, poder confiar más en usted. Si hay algún hermano, alguna hermana que en este justo momento tal vez no ha expresado delante de nosotros por pena o por cualquier otra causa, pero está en alguna dificultad, en alguna prueba, es bueno saber que usted está con él o con ella. Es bueno saber que usted tenderá su mano y ayudará en el tiempo oportuno para dar fortaleza en esta situación. Yo sé que muchos pueden estar pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, pero gloria a Dios que le tenemos a usted, Padre, que puede ayudarnos. Padre, le agradecemos por este tiempo en su casa, esperando, Señor, el tiempo de la tarde con la predicación del pastor Marlique, que pueda ayudarnos más en nuestra vida con la enseñanza que tiene. Espero, Padre, que usted toque el corazón de cada una de las personas que están aquí presentes para poder estar juntos en la tarde, de vuelta aquí en su casa, para poder escuchar su palabra. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, y llévenos con bien en este tiempo de vuelta a nuestra casa. Padre, le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.